Durante este día, 7 mujeres fueron asesinadas. Muchas, no sabemos cuántas, fueron desaparecidas. No sabemos qué pasó con ellas. Otras más viven el abuso, las violencias, la violencia sexual, las violaciones. La realidad es que en nuestro país se encuentra inundado de violencias, pero la violencia feminicida sin duda es un indicador síntesis que habla de que no estamos haciendo lo suficiente. Pese a que tenemos una ley, pese a que tenemos que reconocer que hay voluntades expresas, todavía falta poner en tensión si lo que mandata la ley, los esfuerzos de las alertas o las protecciones son suficientes o han realmente cambiado patrones para poder sostener que estos datos últimos que pareciera que empiezan a reducirse realmente son verídicos. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. El feminicidio es la manifestación más grave de la discriminación y crueldad contra las mujeres. Implica la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea dentro de la familia, el hogar o la comunidad, cometido por cualquier persona civil o incluso perpetrado o tolerado por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. En México, la situación de violencia y ataques contra la vida e integridad de las mujeres alcanza niveles alarmantes. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, de enero de 2010 a junio de 2011, en 8 estados de la República hubo 1,235 víctimas de feminicidio. Las entidades que registraron mayor número de casos fueron el Estado de México, Tamaulipas y Sinaloa. De acuerdo con datos del INEGI, del periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013, se incrementaron los casos en el país, llegando a 4,000 feminicidios, de los cuales solo el 16% fueron investigados como casos de violencia feminicida y la mayoría quedó impune. Además, el documento Estadísticas del Feminicidio en México señala que en el 70% de los casos existía una relación de parentesco del homicida con la víctima. Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera la importancia de que los países adopten medidas integrales para investigar, procesar y sancionar a los responsables de casos de violencia contra las mujeres. Al respecto, México cuenta con una ley que contiene un aparato relativo a la violencia feminicida, pero a diferencia de otros países latinoamericanos, no incorpora el delito a una legislación integral y especializada. Al momento, existen 2 alertas de violencia de género emitidas para 11 municipios del Estado de México y 8 municipios del Estado de Morelos. Urge que el Estado mexicano reconozca, atienda y concentre medidas estratégicas para prevenir el abuso, el maltrato y la violencia contra las mujeres. Es tiempo de frenar la cultura de ilegalidad de género y que en verdad todas las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia. México se encuentra literalmente inundado de todas las violencias, pero hay violencias que sin duda, por su magnitud, por su significado, expresan el abismo donde estamos, parece ser de una manera cayendo. De ahí la importancia de nombrar y decir que los feminicidios, la violencia feminicidia, es sin duda una de las expresiones más duras, más graves de las violencias. Por eso te agradezco mucho, María Luz, que estés aquí en el Estudio de México Social para hablar lo que ustedes han convertido en un proyecto, en un compromiso, observar desde la ciudadanía nacionalmente los feminicidios. Este observatorio, platícanos primero este observatorio, cómo surge, cuándo se reúne, por qué surge. Haz una historia para poder comprender el esfuerzo enorme que están haciendo de observar probablemente el fenómeno social más duro que estamos enfrentando como país y el dolor que implica para cada una de las personas que lo viven. Y gracias por estar aquí. Sí, mira, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio fue una respuesta que surgió por la situación de Ciudad Juárez. Es decir, en Ciudad Juárez se hablaba de asesinatos, mujeres que desaparecían, las iniciativas que se hacían para investigar realmente no estaban teniendo resultados y nos preguntaban muchas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres qué teníamos que hacer. Y la tarea que nos dimos era vigilar que las instituciones y las acciones que hicieran
tuvieran un impacto favorable en la vida de las mujeres. ¿Qué significaba? Saber quién había matado a las mujeres, que no se estuviera repitiendo esta situación a otras mujeres, que culminara con un asesinato violento. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos de estos asesinatos donde está expresada la discriminación, el odio, el abuso que hay sobre la vida de las mujeres. Es decir, yo determino cuándo y en qué momento te privo de la vida. Y este esfuerzo que surge de Ciudad Juárez, ¿cómo logran convertirlo en una estructura que observe nacionalmente? Porque sin duda Juárez tiene esta enorme historia reciente, ¿sí? que lo marca, ¿no? Sí, pero como Juárez no generó los precedentes importantes para ver cómo podemos detener un problema de este tipo de asesinatos, con este tipo de discriminaciones contra las mujeres, en el 2007 inicia una ley muy importante, que es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer algo. Y paralelamente, un año antes se había presentado un informe de la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, donde planteaba que la situación ya no solo se suscribía en Ciudad Juárez, ya empezaba a mencionar 10 estados que tenían un problema de este tipo de asesinatos de mujeres. Entonces dijimos, tenemos que ver con una ley, la Ley General de Acceso de una Vida Libre de Violencia, que marca mecanismos de protección. Dijimos, tenemos que seguir documentando y que esta ley se implemente debidamente, y entonces nos convocamos a nivel nacional, más de 40 organizaciones que forma hoy el observatorio, en 21 estados del país, defensoras de derechos humanos, donde íbamos a monitorear, a ver, analizar las instancias, fiscalías, qué estaban haciendo, qué resultados estaban haciendo, que los patrones, características del norte sobre este tipo de asesinatos, como los hay en el sur. Se empezaron a documentar y de alguna manera también a estudiar más la problemática. Evaluar la acción de los gobiernos, ¿no? Porque sí. Finalmente, ya nos platicarás, te das cuenta de esta enorme heterogéneas capacidades, voluntades, algunos incluso, lo han documentado ustedes, intenciones de minimizar, ocultar o reducir el problema. Pero déjame preguntarte un asunto, porque revisando las cifras de ustedes, pues el fenómeno de feminicidios ya para el año 2000, antes de este siglo, estábamos hablando de más de 1000 mujeres. Y yo parto de que había seguramente eran más, pero esta parte del registro. O sea, ya era un fenómeno en el siglo pasado, grave, duro, pero estaba de alguna manera invisibilizado. A partir de este siglo, y obviamente de 2007 a 13, 14, es una expansión que nos lleva a esta dura realidad. 7 mujeres, en el transcurso de este día, 7 mujeres van a perder la vida. A esa magnitud estamos llegando. Entonces, sí es un fenómeno que se agudizó de los años 2008, 2013, 2007 y 2013, pero ya había atrás una enorme historia que Juárez hace visible por la enorme denuncia que surge y sobre todo, corrígeme, el enojo, el enorme agravio de sentir que las autoridades, uno, no lo estaban tomando con la dimensión que implicaba, dos, no se estaban investigando. No se estaba investigando, o sea, las causas, ¿no? O sea, las causas previas. ¿Eran dos elementos que generaron esta gran indignación aparte del dolor? Sí, y de hecho en el 2009 nos da otro elemento más, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como campo algodonero. Y es fundamental porque sí, la Corte es muy clara en decir qué no hizo el Estado. Dejó de investigar, no generó las condiciones para la no repetición, las políticas públicas de atención, prevención y sanción no están funcionando, y entonces esta sentencia es de carácter obligatoria, que no solamente se reduce a un llamado a Chihuahua, sino a todo el país. Y de ahí nosotras lo retomamos sobre todo el resolutivo 18, que tiene que ver con protocolos de investigación con perspectiva de género en los casos de homicidios, de desaparición y violencia sexual.
Entonces, ¿cómo se tienen que hacer las diligencias? ¿Con qué perspectiva de comprensión de las violencias contra las mujeres que permitan no discriminarlas, no estigmatizarlas y lograr una debida investigación? Entonces, estos elementos nos han ayudado a nosotras a saber qué rutas y cómo lograr que se investiguen, porque estamos ante temas, sí, de discriminación, pero también de impunidad. Entonces, si no se investigan los casos, hay casos que tienen que ver con situaciones de corrupción, de gente, sobre todo cuando tenemos casos donde los agresores tienen cierto poder o están vinculados a la criminalidad. Ahora, hay un tema que me gustaría tu comentario. El feminicidio finalmente es el resultado, es la consecuencia de una larga historia de violencias. Violencias de la pareja, del noviazgo, violencias en el hogar, económica, psicológica, física, emocional. O sea, hay una historia atrás que llega a este crimen de odio. Y ese es parte del problema, porque no hay capacidades del Estado y también hay una percepción de género, a veces de resignación, porque no hay alternativa, la enorme violencia económica, de aguantar a las mujeres hasta que llega este caso. O sea, en los que ustedes han observado, sí hay esta historia larga, dolorosa. Yo alguna vez vi el dato que normalmente hay 10 años atrás de un abuso. Mira, el 30% de las mujeres asesinadas en el país se da en el ámbito doméstico. Y por lo regular es un conocido en la pareja, es el esposo, es el padre, ¿no? Entonces, pero comúnmente estamos hablando de las parejas, los novios. Sí, los cercanos. Que al final de cuentas hay un abuso de poder, de someter. Tenemos una cultura que sigue reproduciendo formas de comportamientos, de decir es que tú lo hiciste enojar, tú no obedeciste. Es una cultura de mucha sumisión para las mujeres, poco empoderadas en sus derechos, y entonces se da una relación de abuso, de inequidad, de que tú no debes, tú lo hiciste, fue por tu culpa. Tú lo provocaste. ¿Y qué pasa cuando llegan ellas a denunciar esta violencia? La autoridad no les cree. Entonces tienen que demostrar en su cuerpo que realmente fue lesionado gravemente para que la autoridad les otorgue una medida de protección. Eso fue lo que dimos cuenta nosotras. La Ley General de Acceso establece 2 mecanismos, que es la declaratoria de alerta de género, cuando estamos hablando de una violencia comunitaria. Déjame hacer un corte ahí porque es muy importante este instrumento que recientemente hemos visto que se ha usado, pero también hemos visto cómo gobernadores se resisten y buscan minimizar y evitar, la máxima publicidad a su incapacidad. Y me gustaría que ahí hiciéramos un alto. Vamos a un corte y regresamos porque una de las dimensiones más graves de esta violencia homicidia que trae esta carga de odio es que se realiza en los hogares. Y esto nos lleva a esta realidad compleja, difícil, que hoy no hay espacio seguro. Ni los hogares, ni las escuelas, ni las áreas públicas. Y por eso me atrevo y señalo, el país está inundado de violencias y no basta lo que se hace en un espacio, la cancha o la colonia, si no logramos entrar a esta realidad. Más de 3 de cada 10 feminicidios suceden en el hogar y siempre atrás de estas muertes está alguien que tiene una relación afectiva, de pareja, el novio, etcétera. Ya nos platicará María Luz sobre los métodos y los instrumentos. Realmente habla, y por eso habla de los crímenes de odio. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con el documento Violencia Feminicida en México, entre 1985 y 2010 se registraron en el país 36.606 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Más de una cuarta parte de estas, 9.385, ocurrieron desde 2005, y a partir de 2007 se empezaron a observar incrementos considerables. Entre 2007 y 2008, la tasa de defunciones femeninas aumentó 30.8%, entre 2008 y 2009, 32.5%, y entre 2009 y 2010, 19%. Destaca que la tasa correspondiente a 2010
es 106.2% más alta que la registrada en 2007. Según los datos más recientes del INEGI, en 2014 la cifra subió a 2.408, lo que significa que en el país diariamente 7 mujeres son asesinadas. María de la Luz, últimamente hemos oído de que si hay un instrumento que pareciera ser, está constantemente en la atención defensiva de los gobiernos, una solicitud de las organizaciones, es la alerta de género. Es un instrumento nuevo que la sociedad logró que estuviera en la ley, sí, y que permite hacer visible, llama la atención, pero explícanos en qué consiste y cómo se llega ahí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque bueno, la percepción de alguien que sigue, pero no conoce a fondo este tema, es que hay una reticencia enorme y hay una búsqueda de hacerlo relativo, minimizarlo, etcétera. Y yo no sé si realmente estas alertas de género han logrado, el caso para mí más conocido, sonado, y creo nacionalmente, es Estado de México. Yo no sé hasta qué punto la alerta de género ahí generó realmente una respuesta consecuente, congruente con la magnitud. Entonces, primero explícanos en qué consiste el instrumento y cómo se llega ahí. Sí, mira, la Ley General de Acceso estableció los 2 mecanismos de protección. Las órdenes de protección, que es para proteger cuando hay una violencia doméstica, y la alerta de género, estamos hablando cuando la violencia está en el ámbito comunitario. Entonces, cuando tú estás viendo que hay mujeres que son asesinadas y arrojadas y no se están investigando los casos, que tienes ubicadas zonas, ¿no? Esto lo digo por el Estado de México. Nosotras en el 2010 ya teníamos documentado que encontrábamos cuerpos sin saber, teníamos 522 mujeres que no sabíamos quién las había matado, las maneras brutales como las encontraron. En 100 casos no teníamos la identidad de la mujer, o sea, podía ser centroamericana, es un lugar de movimiento migratorio el Estado de México, y entonces había una situación y un dato que empezaba a expresarse en el 2010, era mujeres desaparecidas, pero todavía el dato no lo teníamos claro hasta el 2012, que supimos que habían más de 700 mujeres menores de edad que se habían desaparecido. Entonces teníamos muchas preguntas, pocas respuestas, y es en el 2010 que se solicita la declaratoria de alerta de género. Este mecanismo surge por lo de Ciudad Juárez, sí. Es decir, este mecanismo las legisladoras lo pensaron para evitar una mayor descomposición en un estado, que después los mecanismos que quisieran no funcionan porque la gravedad ya ha aumentado, y entonces lo que hagas es muy complejo que logra tener un impacto favorable. Entonces, este mecanismo lo que busca es coordinar instancias municipales, estatales y federales para poder ver con medidas de seguridad, de prevención y de justicia cómo focalizar esfuerzos. Cuando estás hablando de mujeres desaparecidas, ¿qué ha pasado? ¿Quién las desaparece? Tienes que investigar si hay una red de trata o qué modus operandi que permitan una intervención más profunda y que evite que se siga reproduciendo este problema. Y que se asuma que es la gravedad del problema. Sí. Ahora que lo decías, no tengo duda en nombrar que el feminicidio sin duda es un indicador síntesis, ¿sí?, de la ruptura de los tejidos sociales, pero sobre todo de las incompetencias de las estructuras del Estado que deberían asegurar, dar seguridad y tener capacidades de castigar. De prevenir que se pueda culminar en un feminicidio. Ahora, porque mujeres denunciaron y no se protegieron, no lo valoró la autoridad que estaban en riesgo y acabaron asesinadas por su pareja. O la mujer denunció una violación, no la protegió y acabaron los agresores asesinándola. Entonces, es un problema que la autoridad debe de mirar, que corregir su política pública, porque eso es lo que busca una declaratoria, que corrijan su política de atención, prevención, investigación. Ahora, o sea, tienen que... ¿Cuál es ahorita tu valoración sobre las entidades donde se ha hecho esto? ¿Cuántas entidades tienen una declaratoria? Ya declaratoria es Estado de México y Morelos. En el caso de Jalisco,
no hubo una solicitud, lo iban a hacer, pero se adelantó el gobierno y él fue el que decretó la declaratoria en Jalisco. Pero en el caso del Estado de México y Morelos fue de manera formal, se les decretó ya la declaratoria. ¿Una solicitud de ustedes? Sí, pero fue una solicitud en el Estado de México de más de 4 años en una lucha judicial. Tuvimos que ir a amparos y demostrar que no estaban investigando, que ni siquiera habían revisado la solicitud en el 2010, y esto nos llevó a una lucha larga hasta que la autoridad perdió los recursos judiciales y el problema se agudizó. Déjame decirlo, es indignante, ¿no?, que el gobernador de la entidad, el gobernador Rubiel, haya hecho los esfuerzos, él y su equipo, para evitar, para tratar de minimizar, para tratar de pues, no reconocer las violencias. Aunque eso se dio antes, fue en el 2010. Todavía con el gobernador Peña. Y fue con la solicitud se hizo para la situación que estaba todavía gobernando el actual presidente de la República, y después la situación se siguió agudizando y no se hacía las acciones. De hecho, nosotras les hacíamos que habían creado un tipo penal que no servía para poder investigar los casos de feminicidio, y entonces continuamos el recurso judicial que nos da la razón, y en el 2014 se inicia la investigación. El 28 de abril del 2014 ya se inicia un grupo para investigar la situación del Estado de México. ¿Y qué ha pasado? ¿Podemos hacer una evaluación de estos años y meses? Mira, yo quiero decirte que ha sido todo un trabajo para que se reconozca que la alerta lo que ayuda es corregir políticas públicas, y que las autoridades deben de bajarle a sus miedos y más bien preocuparse por su obligación de atender y de evitar que esta situación esté creciendo. Como hoy un problema, aparte de los feminicidios, es que muchas mujeres que son asesinadas antes fueron privadas de su libertad, y entonces era entender qué eran los patrones que estaba llevando una desaparición, que fueron parte de los nuevos elementos que se acumularon para el Estado de México. Y fue el año pasado que en julio del año pasado se decreta la declaratoria con una serie de medidas de seguridad, de prevención y justicia. Tenemos un año de esta declaratoria. Tenemos un año. ¿Hay alguna evidencia documentada? ¿Tú percibes que sí? Estamos nosotras, fue un acicate para... Sí, yo creo que es importante sí decir que es importante que se reconozca que los esfuerzos para que funcionen los mecanismos que fueron creados para proteger a las mujeres sirven, y sirven cuando se implementen. Y en este caso nosotras formamos parte del grupo de investigación donde también forma parte Amnistía Internacional, 4 académicos, está gente de gobierno del Estado de México, la Secretaría de Gobierno a través de la consejera jurídica, y está la CONAVIN, que es la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia. ¿Qué hicimos? Pues generar la metodología de cómo se iban a cumplir todas estas medidas, no solamente con indicadores de proceso, sino resultados. Queremos resultados. No solamente queremos que se creen protocolos, sino estos protocolos, cómo van a tener resultados en los casos. La gente tiene casos, más de 400 expedientes reconocen en el periodo de Peña Nieta y otros tantos en el periodo de Rubiel que se encuentran en reserva. Eso es muy importante. La alerta reconoció el problema grave de la impunidad, de los casos que no se están investigando, de homicidios y feminicidios. Pero además reconoció el problema grave de más de 1.500 mujeres desaparecidas en el Estado de México, la mayoría menores de edad. Es de tal magnitud porque a nivel nacional se habla de esa cifra de casi 30.000 personas que están desaparecidas, muchas de ellas mujeres, y que obviamente la presunción de que puede haber un homicidio o trata, etcétera, fenómenos graves de una magnitud casi indescriptible con palabras, pues tiene esta enorme evidencia de que atrás de esto, déjame hacer un corte y regresamos, es que hay algunas mujeres que trataron de protegerse, esta, digamos, solicitud de protección para evitar esto. Déjame un corte y regresamos a la otra parte, la declaración de protección. ¿Cuántas, dónde realmente tiene el Estado la capacidad
Porque me puedo imaginar que si hubiera certeza de que funciona, habría una enorme cantidad. Pero platícanos de esto regresando del corte. En el fondo está esta dramática situación de que el instrumento, la alerta de género, un instrumento del Estado, ¿sí?, permite visibilizar y pues que se vuelva un acicate para corregir y articular políticas municipales, estatales, federales, con un asunto central, el derecho a la verdad. Que los familiares sepan qué pasó, quién fue, cuáles fueron las causas. O sea, más allá del derecho a la restitución o la no replicabilidad, hay un asunto, digamos, central. Déjame terminar, hay una frase que recientemente un antropólogo de la UNAM me decía, la enorme realidad de que hay miles de mexicanos, familias, que tienen que vivir un duelo sin cuerpo. Y eso es una magnitud humana, más allá de lo posiblemente expresable en palabras. Nos quedamos sin palabras ante el dolor que significa un duelo sin cuerpo. Vamos a un corte. El documento Violencia Feminicida en México evidencia que el comportamiento de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio es distinto según el territorio. De acuerdo con ello, en 2010, 9 entidades se colocaron por arriba del promedio nacional, que fue de 4 defunciones por cada 100,000 mujeres. Entre estas destaca el caso de Chihuahua, que registró una tasa 8 veces más alta que el promedio del país con 32.8%. En contraste, Chiapas, Querétaro y Yucatán tuvieron una incidencia de menos de un homicidio por cada 100,000 mujeres. Al final del corte pasado nos decías que hay otro instrumento, la solicitud de protección. Cuando una mujer, me imagino, vive tal nivel de violencias que se atreve, tiene confianza y solicita una orden de protección contra la pareja, el marido, etc. ¿Cómo se activa? ¿Cuál es tu percepción de realmente está operando? Porque nuevamente me pone a mí la discusión de las capacidades del Estado para cumplir este mandato. ¿Cuál sería tu apreciación de este otro instrumento que la ley hoy contempla? Lo preocupante es que cuando nos metimos a analizar y a entender cuántas mujeres, la mujer no solicita la protección porque no conoce que hay medidas cuando está en su situación de riesgo, pero sí va a denunciar que la amenazaron de muerte o llega golpeada y la autoridad la vuelve a regresar. Para la autoridad usted algo hizo, provocó al marido, no es tan grave, y ya cuando regresa es la familia a denunciar un feminicidio íntimo. Entonces empezamos a indagar que la autoridad solo otorga dentro de la ley, hay una serie de medidas y una de ellas son rondines. Pues mandan a policías a que den vueltas, ahí es como lo que mandan, 72 horas, pero ni siquiera, a veces la mujer ni sabe que se hizo un rondín. Y la pareja, eso, cuando la mujer denuncia, sí, es cuando se pone en mayor riesgo. La denuncia genera en el agresor mayor enojo y acaba privándola de la mayor violencia y privándola de la vida. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la autoridad no tenía un análisis de riesgo, su valoración era discriminatoria, estigmatizaba a la mujer y acababa no dando las órdenes de protección. Y aquí no se requería solo recursos. Se requería realmente eficacia y entendimiento de la violencia contra las mujeres, porque la autoridad ni siquiera entiende la violencia contra las mujeres, minimiza la situación de riesgo. Y en eso empezamos a hacer diagnósticos de 1000 casos de una autoridad que llega a mujeres con niveles de violencia altos, la autoridad solamente el 1% le otorgó alguna medida, y medidas que la autoridad ya no revisó qué pasó. Puso un rondín y jamás nadie dio seguimiento. A veces no hay claridad en el marco legal, quién es la autoridad que debe de otorgar las órdenes de protección, si solo es el Poder Judicial, si también es la Procuraduría, porque la Procuraduría puede otorgar las órdenes de protección, pero hay estados que no, y hay veces que la autoridad ni sabe. Entonces nos empezamos a dar cuenta de las lagunas legales que hay y también de la poca importancia que hay por corregir esta política
que puede evitar que este 30% de los asesinatos cometidos a las mujeres disminuya de manera contundente, porque es a donde hay más control y sabes quién es el asesino. Entonces, ¿qué debería hacerse? ¿Qué están planteando? Porque es gravísimo que una mujer que se arriesga, que se juega el todo pensando que la autoridad la va a ayudar a proteger, se encuentra más indefensa, más desvalida, más vulnerable, porque ahora el homicida va a ejercer toda su violencia hasta la muerte. O sea, ¿qué debería suceder? Simplemente implementar las medidas. Las medidas son claras. Si una mujer llega, no solamente hay un catálogo de medidas, de retirar al agresor, también se pueden ampliar medidas que sean mucho más protectoras para la mujer. A veces piensa que sacándose a un refugio, el problema es que la sacan 72 horas y la dejan, cuando la mujer tiene que garantizar hasta que cese la violencia, que ya no esté en riesgo la mujer. Y esto la autoridad no lo mira, no lo comprende. Primero tiene que comprender. Entonces, nosotros ya hemos planteado la comprensión misma, la naturaleza de este mecanismo, cómo tiene que tener, medir el riesgo, que tiene que no pasar por el criterio del operador porque está prejuiciado. Tiene que haber criterios que permitan saber cuál es el estado que viene la mujer. Hay unos test muy concretos que no entran por valoración del operador y que en ese momento que la mujer ya va y que está denunciando una situación de riesgo, en ese momento Digamos la autoridad... que es una medida urgente aplicar este protocolo. Si hay medidas de carácter urgente... Y esta es una, realmente capacitar, exigir a la autoridad que ante esto aplique la metodología, los protocolos ya existentes. Y también tener un registro que nos permita saber qué medida le otorgó, por qué le otorgó, durante cuánto tiempo y si cesó la violencia. Porque el problema que dábamos es que les otorgaban la medida las 72 horas y ya ninguna autoridad se hace responsable después de las 72 horas cuando tiene que quitarse la medida o revisarse las medidas que se otorgan hasta que cese la violencia y que ya no la ponga en riesgo a la mujer. Entonces, hagamos un resumen. Actualmente, ¿4 entidades tienen una alerta de género? No, 13 entidades la tienen decretada. 20 entidades se iniciaron investigaciones, tienen recomendaciones, se les dio 6 meses para que puedan mejorar. Si no mejoran en 6 meses, se les hace una evaluación y se determina si se decreta la declaratoria. ¿Quién hace la evaluación? La CONAVI, la Comisión para Prevenir y Hace Erradicar. una evaluación y entonces están ahorita 23 entidades, 27 entidades, 4 con declaratoria y 23 que están en este proceso de acreditar que sí están haciendo lo suficiente para no ser señalados. Guanajuato, por ejemplo, se le decretó se inició la investigación, no se decretó, se inició la investigación en el 2014, se le dieron 6 meses, se evaluó que cumplió y al final no se decretó. Ella se supone que cumplió con las medidas. Aquí hay todo un cuestionamiento si realmente se hacen evaluaciones claras, si realmente cómo se evalúa. Y lo que nos dimos cuenta hoy es que el mecanismo ha creado solo indicadores de procesos, no de es decir, sí, no de resultados, mucho menos de impacto. Entonces solamente la autoridad dice, cumplí, creé una ley, cumplí, hice un protocolo, pero eso no implica que el protocolo ya tiene resultado una debida investigación en los casos. Pues por eso es que no disminuye la violencia. Hoy nosotras, en el caso del Estado de México, nosotras dijimos, no queremos indicadores de proceso, queremos indicadores, resultados, impacto. Por lo tanto, dijimos, cada una de las medidas de seguridad y justicia va a tener una serie de indicadores de resultado. Queremos que este protocolo, cómo está impactando en una debida investigación con perspectiva de género, cómo se están investigando los casos buscando a las mujeres desaparecidas en las primeras 24 horas, de lo contrario se tienen que sancionar a las autoridades, en fin. Y realmente estamos viendo para que impacte en la disminución y en mejorar en la política de atención, prevención, de seguridad y de investigación. Ahora, hablemos entonces de las cifras. Las cifras nos muestran, pareciera ser que iniciamos el siglo XXI con una cifra, yo diría también escandalosa, de más de 1000 feminicidios, y pareciera ser que se mantiene esta cifra que no es como para
pensarla que ahí debemos estar. Y a partir del 2007-2008 hay una pendiente que se lleva a 2013, ¿no? Y pareciera que en los últimos años, por lo menos ese es el discurso, ha empezado a reducir. Ahí tenemos el problema de los datos, o sea, el registro. Y ahí hay otro tema, porque bueno, hay muchos que pensamos cuando buscamos cuáles son los detonantes, las estructuras sociales que podrían explicar, digamos, la hipótesis que baja, no las encontramos. O sea, atrás no encontramos que haya habido acciones para reducir las causas y los detonantes de esto. Pero aún así la autoridad y las cifras oficiales nos dicen eso. Entonces hay una tensión que los investigadores hacemos de buscar, de realmente revisar hasta dónde son fiables estas cifras. ¿Realmente dan idea del fenómeno o realmente sí estamos en una tendencia a la baja? ¿Cuál sería tu apreciación con respecto a los datos, su fiabilidad, su comparabilidad y que realmente expresen un fenómeno de esta magnitud? Los datos y el Banco de Datos Nacional de Violencia sigue siendo el gran desafío. Es una obligación, aparte de ser una obligación, en la misma Ley General de Acceso estableció la obligatoriedad de un Banco de Datos Nacional. Los mismos comités internacionales de derechos humanos han planteado las cifras deben ser no una guerra de cifras, tener cifras exactas, banco de datos confiables. Hasta el día de hoy sigue siendo el desafío. El informe que hace ONU Mujeres, que plantea cómo hay en el 2007 un incremento de los asesinatos de mujeres, lo hace a través de su fuente, es las actas de defunción del sector salud. Entonces, es importante saber cuáles son las fuentes, sí, claro, porque la fuente para en el caso de un asesinato tiene que ser procuraduría, que ahí estamos hablando cuáles son los homicidios dolosos, culposos, y ya a partir del 2011 que se empezó a tipificar el delito del feminicidio, cuáles son feminicidios. Entonces, eso ha sido un problema porque ellas mismas, en esta información es importante, pero es una información que viene de actas de defunción, que si bien pueden presumir que hay un homicidio, quien lo determina es la Procuraduría. Entonces, para nosotras, cuando hoy se plantea una disminución, deber de ser 7, ahora son 6, no se entiende bien. Sin embargo, los datos de Procuraduría, en México se asesinan más de 2.500 al año mujeres, entonces son 7 al año, y un tema grave son desaparecidas. Las mujeres desaparecidas, nosotros tenemos ubicado que más de 1.600 mujeres desaparecidas en Jalisco, en año y medio. Me voy a Puebla, tienen un tanto, más de 1,000 mujeres desaparecidas. Y entonces puedo irme en varios estados que tienen mujeres desaparecidas y que están culminando en feminicidios. Esas mujeres, ¿qué pasó? ¿Quién las mató? Entonces, toda esta situación nosotras hemos dicho, ¿dónde están los datos, que puedan decir qué pasa? Tenemos un número, un subregistro. Todas estas mujeres desaparecidas estamos teniendo que están encontrando asesinadas, pero no entran en la información o las estadísticas de los homicidios. ¿Tu apreciación sería, no hay todavía elementos para sostener que sí ha habido esta reducción? No, no los hay. No los hay, pese a que las gráficas nos muestran esta enorme realidad. Déjame ir a un corte y regresamos ahorita de que la presunción, y yo creo que bastante grave, es de que muchas de esas mujeres desaparecidas, lo que pasa es que están en esta terrible frase, las fosas, ¿no? Un país que perdió la dignidad del cuerpo y que los abandona y los tira y ahora pronto nos enteramos que hay una fosa, más bien que estamos parados sobre fosas en todo el país. Es algo que debería llamar a una visión muy crítica de pensar si estamos haciendo no lo posible, sino lo deseable. Y en ese sentido, me gustaría que ahorita regresando el corte, sea hacia dónde, qué deberíamos plantear, exigir, qué deberíamos recomendar con la urgencia, ya no de un gradualismo, sino de realmente una determinación de urgencia nacional para enfrentar todas las violencias, que finalmente muchas de ellas pueden culminar en estos crímenes de odio. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015 del INEGI,
De las 277 averiguaciones previas iniciadas en el país por el delito de feminicidio, 45 corresponden a la Ciudad de México, 44 a Oaxaca, 36 a Jalisco y 29 a Chiapas, entidades que concentran más del 50% de estos registros. Platicábamos en el corte que las violencias han inundado al país. Yo soy de los que sostengo que todas las violencias están inundadas, todas las entidades y todos los espacios, el hogar, las escuelas, pero hay entidades más graves o dan evidencia de que hay una gravedad mayor. Me gustaría que nos señalas cuáles, a tu apreciación, entidades que requieren una observación mucho más exigente y más rápida. ¿Cuáles son las entidades que, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, les preocupa? Mira, nosotras ahorita seguimos en Estado de México, que está en el momento de la implementación de las medidas por la gravedad de los feminicidios y las desapariciones. Está el Estado de Veracruz, que tiene un problema similar en feminicidios, desapariciones, y el problema de periodistas. O sea, también es un estado que tiene de hecho 2 declaratorias de alerta de género. La última apenas se emitió, se aceptó hace unos días, que es por agravio comparado, porque ellos, las mujeres, el único derecho que tienen para la interrupción del embarazo en todo el país por violación. Y en Veracruz, ninguna mujer se le está dando la interrupción legal por violación, y niñas de 10 años las están obligando a continuar un embarazo. Recientemente pasó un caso en Campeche que habla de este enorme abuso de la autoridad. Ahora es el Estado el que violenta la dignidad de una mujer que... Son abusadas sexualmente, son violadas, y la autoridad comete violencia institucional en el momento en que no les da una atención integral, como le establece la norma 046 de salud. Y peor aún, quieren crear una legislación que protege la vida, en el caso de Veracruz, desde el momento de la concepción, para todavía generar mayor incertidumbre en el caso de los operadores de salud y de justicia, y que en definitiva las mujeres que tienen derecho, en cuando corre riesgo su salud o su vida, en la interrupción la autoridad no lo hace, y prefieren niñas de 10 años embarazadas de 11 años producto de una violación. En fin, ese es el problema. Gravedad. En México, 16,000 mujeres al año denuncian violación, y solamente tenemos menos del 2% que hay sanción para los responsables. Es de los crímenes más impunes que existen en el país, la violación. Es uno del feminicidio y la violencia sexual, y yo diría las desapariciones. Son los tres grandes. Las peores violencias. Y en ese sentido te preguntaba, ¿cuáles son las entidades que ves como de mayor gravedad, de urgencia, de activar todos los instrumentos para promover una mayor acción del Estado? Mira, sigue siendo Chihuahua, teniendo Tamaulipas, es otro estado, pero ahí no estamos nadie. Sinaloa están en procesos de que entreguen su investigación, se solicitó ya hace más de 2 meses, estamos en espera que ya entreguen la investigación y las recomendaciones que emanen, porque no inmediatamente decretan, la declaratoria les dan 6 meses. Nosotras todavía en Estado de México duramos 4 años, pero gracias a eso se logró que se modificara el reglamento, que todavía tiene fallas todavía el reglamento, pero ya permite que inmediatamente que una organización denuncie la situación, se tiene que investigar de carácter inmediato para que se lleven a cabo las acciones. Entonces, seguimos teniendo el estado hoy de Puebla. Puebla es otra entidad que en el caso de Puebla se pidió por desapariciones y feminicidio. Tienen un problema grave de feminicidio, pero también de desaparecido. Querétaro es algo que sorprende porque el problema es desaparecidas. En Querétaro, Jalisco, se adelantó el gobernador, tiene un problema grave de feminicidios y de desaparecidas menores. Te digo, hablamos de 1,600 mujeres, en su mayoría niñas menores de 12 años. Entonces, si uno asocia el tema de violaciones, desapariciones y obviamente feminicidios, nos da idea, o sea, de esta gravedad, porque hay datos que nos podrían dar elementos para decir que si no se interviene vamos a llegar allá.
al feminicidio, y una de ellas sin duda desapariciones y violaciones. Debería esos dos indicadores pues llevar a que antes de que lleguemos a eso, Sí. van atrás. De hecho, Eduardo Guerrero sostiene que los homicidios son de alguna manera la síntesis de un proceso muy largo que se va dejando hasta llegar a ese punto. Ahora estamos en esta parte, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la agenda de ustedes? ¿Qué sería el planteamiento a otras organizaciones? O sea, pareciera ser que no estamos haciendo lo suficiente, nos parecía ser, no estamos haciendo lo suficiente, no ceden las violencias, los feminicidios, están las desapariciones y los instrumentos tienen enormes problemas. Sí, mira, nosotras ahorita estamos en la implementación, demostrando que las declaratorias de alerta Sí género funciona. sí funcionan cuando se cumplen a cabalidad. ¿Qué quiere decir? Una de las acciones primeras es reconocer públicamente el problema. Tienen que hablar en el Estado de México que había feminicidios y desapariciones. Y esto es lo que yo traigo porque la campaña, que no dejemos que las arranquen de nuestra vida, fue una cosa que le dijimos al gobierno, se las están llevando. Si ustedes no actúan las 24 horas, 72, las vamos a encontrar o no las vamos a encontrar o vamos a encontrar cadáveres o fragmentos. Y en la autoridad en ese momento hemos discutido, se formó un decreto que salió publicado en noviembre para el Estado de México en la actuación que debe de hacer la autoridad en las primeras 24 y 72 horas, no se fueron con los novios, tienen que actuar de carácter, de lo contrario tienen que ser sancionados, ya dicen los pasos, quién es la autoridad, cómo se tiene que coordinar Secretaría de Seguridad con Procuraduría. La Procuraduría es la que ya iniciaría la investigación, pero primero es una búsqueda de carácter inmediato, donde sí se debe de funcionar la alerta Amber, que funcione de veras y que no solamente para menores, sino cuando tú tienes 18 años ya no funciona, no, es de carácter urgente para todas las mujeres que denuncien en Bueno, y esta esto, situación. imagino, hay teléfonos, esto lo van a poner en todas Esto las ya partes. se lanzó el día 9, tiene que, principalmente en todo el estado, hay spot, estamos monitoreando que esté en radio, en televisión, En los paradores de autobuses, en todas exactamente, partes. los 11 municipios del Estado de México, Ecatepec, Nesa, Chimalhuacán, Chalco. tienen de hecho, cada presidente municipal sabe cuáles son las acciones que le corresponde y el Estado, a nivel estatal, sabe cuáles son Pues las ahorita acciones. están monitoreando la implementación y exigiendo Y que- estamos también en las propuestas mismas de lo que se debe de hacer, cómo se debe hacer. Se contrató un grupo de expertos para la investigación de los casos de feminicidio y desaparición. Se creó una unidad de contexto, estamos en el proceso, es una unidad de análisis y de contexto. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo primero era hacer un diagnóstico de cómo estaba investigando la Procuraduría del Estado de México. ¿Dónde están las falencias, los obstáculos que están impidiendo el acceso a la justicia? Y lo tenía que hacer un experto que pudiera entrar y ya está el diagnóstico, ya planteó. Porque ¿qué pasa? El Ministerio Público llega una mujer desaparecida, se fue con el novio y no inicia nada, no hace nada. O la otra cosa, llega una mujer golpeada y le dice, realmente no es una lesión grave porque tiene que tener 15 días para ser declarada, que es un absurdo, ¿no? Y entonces la mujer dice, bueno, entonces, no, la autoridad es incompetente porque hay una laguna grave que tiene que haber lesiones que requieran más de 15 días para ser declarada como un delito. Realmente es parte de lo mucho que hay que hacer y corregir. Y lo que estamos haciendo nosotras es no esperarnos a que nos digan qué hicieron. Nosotras estamos revisando qué están haciendo. Por eso estamos en una mesa. Nos implica más trabajo, pero creemos que eso es lo fundamental. Sentarnos y decir, esto no funciona, esta campaña debe hablar de desapariciones, esta campaña no solamente tiene que decirle a la población qué le tiene que exigir a la autoridad, qué debe de hacer y algunas medidas que debe de hacer las mujeres, que es complicado, porque una mujer, ¿cómo le vas a decir, oye, cuídate que no te jalen? O Sí, que no te golpeen, lleven, que no porque te- muchas de las niñas se las han llevado sacándolas de la escuela. Van saliendo y se las jalan y se las O el engaño, enamoramiento, que y de son las hecho la causas. campaña ubicaba que las mujeres caminando se la llevan. Y eso le costaba trabajo a la autoridad, pero dijimos, si ustedes quieren entrar de fondo, no vamos, tiene que ser la campaña. Si la campaña es eso, que visibilice modus operandi,
que no Claro. solamente es por internet, es una vía el internet donde las enganchan, pero también se las llevan, y no solamente es para la explotación sexual, sino para otro tipo de problemáticas que hay con el tema de la droga. Entonces es muy complejo, necesitamos que problemas así de complejos, la autoridad tiene que entrar de fondo, en serio, llevando a los expertos adecuados. Nosotras hemos traído a gente, nosotras consultamos, y me parece que ahí ya ha habido cierta disposición. Creemos que la disposición se tiene que traducir en los hechos, y el mayor indicador es que la gente empiece a vivir que está disminuyendo un problema, que ya las cifras empiecen a bajar. Realmente demostrar y que que está- se demuestra, la sociedad se siente, eso se siente, se vibra. Yo les puedo decir, vamos avanzando, estamos apenas en la implementación de las medidas que funcionen, y nos parece que eso ya es un paso importante. Desde que se reconoce que se empiezan a llevar a cabo las medidas, ahora estamos en el tema de cómo esas van a tener el impacto que se requiere para disminuir un problema. Es decir, que si las medidas que se están decretando en los estados no se les da el seguimiento puntual, tanto por la Comisión para Prevenir y Erradicar y por las organizaciones peticionarias, el solo dejar a los gobiernos hasta No es ahorita suficiente. no ha sido suficiente, porque vuelven a reproducir lo que ya se les dijo que no está protegiendo ni garantizando la Así vida es, de y las después mujeres. tenemos esta renovación de gobiernos, nuevos gobernadores que hay que volver a iniciar, hay que volver a construir esta percepción de que en su entidad hay desaparecidas, mujeres que han sido violentadas hasta llegar al feminicidio. Entonces, nuevamente, el programa se termina. Yo quisiera primero agradecerte, reconocer este enorme esfuerzo del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Creo que también hay que reconocer que hay elementos de una disposición, lo llamaste, voluntad de hacer más por parte del gobierno federal, que debe traducirse a que esta república salvaje en que distintos gobernadores lo plantean de distinta manera porque sienten que es una crítica a ellos, y entonces mejor lo minimizamos y tratamos de defendernos, que es un enorme extravío, porque finalmente atrás de esto está lo que nos has comentado. La complejidad que implica llegar al feminicidio está no solo las condiciones sociales, pobreza, desigualdad, están las condiciones realmente de una cultura de violencia de género histórica que está atrás, que asigna cargas y abusos a las mujeres en una sociedad masculina, machista, que genera... Y la delincuencia. Y la delincuencia que ha crecido. Entonces, por eso es tan el extravío de los gobernadores que piensan que es una crítica a su gobierno. No, es documentar la enorme complejidad de la cuestión social, y creo que tenemos que usar todos los instrumentos, y obviamente México Social, sus revistas, sus plataformas, para poder seguir impulsando esta acción de hay que implementar lo que se comprometió, hay que supervisarlo, tener indicadores de impacto, hay que realmente evidenciar que es un fenómeno nacional, pero que obviamente hay estados en la alerta roja. La alerta roja, y hay elementos que nos pueden dar, digamos, la alerta de entrar antes que lleguemos. Sí. Y uno de ellos, sin duda, son las violencias sexuales, las mujeres o hombres desaparecidos, que implica rupturas brutales. Muchísimas gracias por estar en México Social, muchísimas gracias por lo que están haciendo, y muchas gracias a ustedes. Yo creo que si hay una agenda que permite tener la síntesis, la urgencia de hacer mucho más rápido, de reconocer que el tema no solo es de coordinación de las dependencias o los niveles de gobierno, hay debilidades en las instituciones, se requiere fortalecerlas. No solo es un asunto de recursos, es un asunto también ético, de gente comprometida. Y ahí, sin duda, mientras tengamos, yo lo digo con organizaciones como la que está aquí presente y muchas más, podremos modificar y construir este México social, este Estado social que se requiere para que todos vivamos un México de derechos, de garantías, sobre todo a la vida, a no ser violentado en ninguna parte, en ningún espacio. Muchas gracias, María de Luz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.